Bien, el día de hoy, como ya lo habías mencionado, vamos a ver un escenario donde nos encontremos trabajando con flujos de aprobación con Power Automate, ya que en muchos de los proyectos, escenarios, reglas de negocio, tal vez al momento que nos enfrentemos a algún desafío que involucre Power Platform, de por sí, en alguna actividad dentro de todo el proceso, puede que se requiera alguna etapa o aprobación de algún usuario en específico. En este caso, si bien es cierto, tenemos distintas alternativas como hacer un envío a través de un correo y redireccionarlo a una aplicación y a través de la aplicación hacer el cambio de estado. También manejamos a través de Power Automate distintas opciones, en este caso los flujos de aprobación, que también en paralelo podríamos trabajar tal vez en una siguiente oportunidad lo que podrían ser los Adaptive Cards de Power Automate que se envían tal vez a través de Outlook y Teams, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver es un poquito sobre eso, pero antes, para presentarme un poco más, de hecho, como lo mencionaba, soy de Lima, Perú. Tuve la oportunidad de estudiar ingeniería industrial y actualmente me estoy desempeñando como RPA Developer en On-Road Technology Solutions. Y bueno, una de las pasiones que también comparto bastante, sobre todo los fines de semana con amigos, es la práctica del deporte, como son fútbol principalmente, o vóley, ¿no? Pero bueno, sin más, vamos a entrar a lo que serían los escenarios, en este caso, en los que podamos incorporar los flujos de aprobación de Power Automate. Para ello, por ejemplo, uno de los casos muy puntuales es cuando un usuario o colaborador de una compañía requiere de la solicitud de sus días de vacaciones. En este caso, lo usual es que haga la notificación por un correo, llegue en este caso a su manager, a su gerente, y este usuario a través del mismo le dé una respuesta indicándole si sí o si no, o que si habría que realizarse alguna modificación, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando se registra un proveedor para darle de alta en algún sistema, alguna requisición de compra de algún bien o servicio, ¿no? O evaluar alguna otra actividad donde sí o sí se requiera alguna acción de dar un resultado de aprobar o rechazar. Otros procesos que ya podemos ir viendo más adelante, ¿no? Para el caso de hoy, a lo que vamos a hacer foco va a ser el es con el que vamos a usar la demo, y con esto lo que vamos a desarrollar es un pequeño formulario en Power Apps en donde vamos a alojar la información en una, y esto a través de un flujo automatizado vamos a detonar el envío de la aprobación para que se pueda realizar la actividad, ¿no? De si se rechaza o si se aprueba. En este caso, permítanme, vamos a darle aquí, voy a darle aquí, permítanme, dar- ahí está. Va. En este caso, antes de ir a lo que sería la Power Apps, la lista de SharePoint y finalmente el flujo en con Power Automate, lo que me gustaría compartirles un poco es tal vez conocer a más detalle el tema de las acciones de aprobación. En este caso vamos a ponerle demo aprobación. Vamos a iniciar un flujo de nube instantáneo para detonarlo a través de una acción de un botón. Y en este caso lo que vamos a agregar ahora, vamos a darle aquí en aprobación. Aquí en aprobaciones vemos que tenemos estas cuatro opciones. Para comentar un poco sobre cada una de ellas, las dos iniciales trabajan en conjunto de por sí. Con la primera solamente se crea la aprobación como tal, en donde se hace la detonación y la notificación al usuario para que pueda dar respuesta a esa solicitud. Mientras que con la segunda, a través del ID que ya se genera para esa creación de aprobación, con el ID lo que hace es reconocer si esa respuesta ya ha sido brindada, y posteriormente lo que hace es capturar todos los datos que vienen con ello, ¿no? Ya sea la respuesta, el resultado, la fecha, hora, el usuario que realizó la acción. En este caso, la tercera opción de iniciar y esperar una aprobación vendría a ser una combinación de ambas. ¿Qué quiere decir esto? Que con una única acción, lo que vamos a poder realizar es el envío de la solicitud de aprobación y a su vez esperar a que este usuario nos dé respuesta para capturar allí mismo todos los datos que corresponden. Esta última de iniciar y esperar una aprobación de texto es muy similar a esta tercera. La diferencia cuál viene a ser es que nos da opción a poder ir, si bien es cierto, las tres mencionadas anteriormente nos da opción a poder ir escribiendo un campo de comentario de cuáles serían las posibles observaciones en caso de ser rechazado, por ejemplo, o alguna acotación en caso de pase a aprobación. En esta última, en la de la aprobación de texto, lo que nos da es un campo adicional
donde podemos ir escribiendo libremente y sobre ello esto es lo que se va a ir notificando también dentro del proceso. Lo vamos a ver a detalle ahora con unas acciones pequeñas. De hecho, las ventajas de trabajar con las aprobaciones de Power Automate como tal es que nos la puede notificar directamente por Outlook, donde podemos ejecutar la acción de aprobar, rechazar. Lo mismo con el panel de notificaciones dentro de Microsoft Teams. Y en caso de, por ejemplo, tener instalada la aplicación de Power Automate en el celular, también nos llegaría una notificación similar a como si fuese un WhatsApp o un mensaje instantáneo para poder dar respuesta como tal. Ahora, si por allí de repente queremos realizar la aprobación directamente de Power Automate, por ejemplo, podemos ir al apartado también que lo vamos a ver aquí dentro de Power Automate y en el apartado de aprobaciones se van a generar todas las bandejas o todas las solicitudes, perdón, se van a cargar aquí en estas bandejas. Vamos a poder ver las que hemos recibido para poder aprobar o solicitar el rechazo, a las que hemos enviado y bueno, el historial de todas aquellas en las que hayamos interactuado como usuarios. En este caso, vamos a hacer la prueba, permítanme aquí en aprobaciones. Vamos a crear 3 flujos en paralelo sobre esta acción para ver cómo interactúan cada una de ellas en el proceso. En este caso, las 3 de por sí al iniciar nos van a pedir el tipo de aprobación. Aquí se nos van a habilitar 4 opciones, de las cuales dos a dos trabajan muy similar. La primera nos dan valores por default de aprobar o rechazar. La diferencia cuál viene a ser es que si aquí notificamos a un grupo de usuarios, basta con que uno de ellos le dé respuesta a esta solicitud de aprobar o rechazar y ya se continúa con las siguientes acciones dentro del flujo. Mientras que en la segunda, a todos aquellos que notifiquemos dentro de esa solicitud de aprobación, tendrían que dar una respuesta en conjunto, digamos, para que una vez cerradas ya todas estas aprobaciones, se continúen con las siguientes acciones dentro del proceso. Las dos últimas también son de manera similar respecto al primero que aprueba o a todos para aprobar. La diferencia es que aquí podemos personalizar nuestras etiquetas. De repente, aquí en estas dos nos viene tal cual como lo vemos aquí, aprobar o rechazar, pero si de repente para un caso específico dentro del proceso queremos etiquetarlo de alguna manera distinta, podemos elegir cualquiera de estas opciones y dentro de ella nos da la opción a poder seleccionar la etiqueta, perdón, escribir la etiqueta que querramos colocar. En este caso vamos a seleccionar solo la primera opción de aprobar o rechazar. En este caso, como campos obligatorios, nos va a pedir el título que vendría a ser el asunto, digamos, que nos llegaría a través de Teams o Outlook para identificar a qué hace referencia esta solicitud. Vamos a ponerlo, por ejemplo, prueba demo 1. Y el asignado A, aquí iría en este caso los o el usuario que se encuentre involucrado dentro del proceso. Aquí, por ejemplo, vamos a darle, aquí denme un segundo. Eh, Voy a hacer un pequeño ajuste. De hecho, esta es la nueva interfaz como tal. Todavía no me termino, digamos, de adecuar como tal, porque hay algunas acciones, por ejemplo, que en lo personal me gustan mucho. Cuando estás en el campo dirigido a, ya sea aquí en una aprobación, en Outlook, una de las ventajas es que al momento de ir texteando la etiqueta o el correo del usuario, nos va dando las opciones alternativas como sugerencia. Entonces, permítame un segundo, aquí voy a realizar un cambio nada más. Guardar y cambiar. Sí, yo creo Aquí. que habemos varios que no nos acostumbramos al nuevo, porque sí, tiene una de sus cosas que tienen que mejorar todavía. Sí, de hecho sí está muy interesante a nivel de look and feel, tal vez, porque se ve un poco más atractivo a nivel de flujo ya terminado, Sí, pero al momento de interactuar una a una las acciones, por ahí hay algunas, digamos, características que en esta interfaz son mucho más amigables, ¿no? Entonces, por sí, allí tal vez sería interesante que puedan hacer como que ese levantamiento para ver de qué manera lo integran. sí. Va, buenísimo. Entonces aquí, como mencionábamos, al momento de ir escribiendo, como ven, aquí, por ejemplo, lo voy a enviar hacia mi usuario. En detalles, por ejemplo, esto es una prueba de aprobación 1. Y aquí, por default, lo que va a hacer es esta de creación como tal, como lo mencionamos, va a ser solamente el envío de la notificación. Entonces, lo que tendremos que hacer aquí es acompañar a esta acción de aprobación con esperar a este resultado como tal. Lo que nos va a pedir es nada más el ID. Este ID lo vamos a capturar de uno de los campos dinámicos que ya tiene la acción anterior, que en este caso vendría a ser su ID como tal. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner un redactar o un compose.
Y aquí solamente vamos a capturar la respuesta que nos dio como tal para ver cuál sería el resultado. En este caso, por ejemplo, eso viene a ser el resultado aquí. Vamos a agregar una rama paralela, donde aquí como aprobación vamos a ver la tercera acción, perdón, que vendría a ser iniciar y esperar una aprobación. En este caso, esta como tal va a trabajar sola, que sería una combinación de las ambas mencionadas anteriormente. Y aquí la dinámica va a ser la misma. Nos va a pedir un título. Aquí vamos a ponerle prueba demo 2. El asignado A también lo vamos a dirigir hacia mi usuario. Y aquí vamos a darle un redactar. Vamos a capturar de repente aquí ya no solo el resultado en cuanto a si lo aprobó o rechazó, sino tal vez aquí la respuesta o comentarios. Eh, aquí, aquí están, respuestas, comentarios. Lo que suele pasar aquí, cada vez que le ponemos en respuestas, comentarios, este apply to each, como ven, se carga de automático, digamos. Y lo que estamos haciendo aquí es capturar uno de los comentarios que vamos a poder visualizar al momento que nos llega la notificación. Vamos a ir con una última, que en este caso vamos a ver la aprobación con el texto. Como ven, es similar a las otras dos. La única diferencia es que aquí nos pide un texto sugerido. Este texto sugerido, digamos, vendría a ser el detalle de lo que vamos a escribir y se iría traqueando en cada una de las actividades. Por ejemplo, requiero de la compra porque de repente el equipo en planta está detenido, se adjunta el visto bueno de alguna jefatura, de alguna gerencia, etcétera. Y este texto tiene como ventaja que lo pueden ir modificando durante todas las actividades del proceso. Ahora lo vamos a ver a detalle. En este caso, el título, por ejemplo, prueba demo 3. El texto sugerido, por ejemplo, modificación. Y aquí el asignado A. Y aquí, en este caso, vamos a poner un redactar. Y aquí vamos a capturar justamente ese texto sugerido que vendría a ser el texto aceptado en esta ocasión. Entonces, hasta aquí lo que vamos a hacer es, con este flujo, ahora que lo desencadenemos, nos van a llegar 3 solicitudes de aprobación. Para identificarlas, cada una tiene una numeración y ver cómo es que van interactuando una a una. Vamos a darle en probar manualmente. Ahí está. Le damos en continuar y ejecutar flujo. Ahora lo que va a ocurrir es que Power Automate a través de estas acciones nos van a hacer los envíos, como lo mencioné hace un momento. Si vamos aquí al historial de las aprobaciones, vemos que aquí ya nos llegan las 3 solicitudes. Si por ejemplo me permiten un segundo por aquí. eh, actividad, aquí está. Por ejemplo, si ven aquí, en Teams también nos llegan las solicitudes y de hecho aquí al finalizar, haciendo un par de pruebas, encontré algo que me pareció súper interesante, que lo vamos a ver al finalizar luego de aprobar o rechazar estas solicitudes. En este caso, lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la prueba 1, que es donde vamos a capturar el resultado, vamos a dejarlo solo como aprobar y le vamos a dar confirmar. Vamos a probarlo desde aquí, desde este historial. Y como ven, sale de la bandeja y lo mismo ocurre aquí en Teams. Nos llega la notificación donde indica que ya ha sido aprobado y desde aquí, por ejemplo, si queremos ahora aprobar la solicitud 2, permítanme. Perdón, aquí, a través del historial. En este caso, lo que estamos capturando aquí es el comentario. Aquí, por ejemplo, ok, proceder. Le damos a aprobar también. Y finalmente en el texto 3 vamos a ponerlo de repente como rechazo y de repente se requiere de visto bueno de gerencia, por ejemplo, ¿no? Le vamos a rechazar, confirmar y en este caso vemos cómo en el flujo ha ido interactuando cada una de esas acciones de aprobar o rechazar como fue la última, ¿no? En este caso nos capturó solo la aprobación en el primer escenario donde usábamos el tema de crear y aparte esperar la aprobación. En la segunda, donde le dimos una respuesta, digamos, dentro del resultado o comentario. Aquí capturamos el OK proceder.
De hecho, la ventaja es que también podríamos utilizar cualquiera de los otros datos de los campos dinámicos, como podría ser, por ejemplo, la fecha hora en la que se responde, quién fue el usuario que brindó la aprobación y todo ello para tener un tema de trazabilidad dentro del flujo, ¿no? Y aquí, finalmente, con el tema del texto para aprobar, como ven, al final el texto se modifica con la última intervención que se haya ejecutado. Por ejemplo, si esta acción de aprobación de texto lo usamos de manera secuencial 3 veces, los usuarios que irían aprobando o rechazando la solicitud podrían ir agregando sus comentarios directamente y digamos aquí se llegaría a un texto único en función a lo que se tenga. Ojo que aquí esto no se va a ir concatenando, sino que esto va a mostrar siempre el último texto que se haya escrito sobre esa última aprobación o rechazo, digamos, ¿no? En este caso, como es una sola, capturo ello. Entonces, esto es lo que vamos a ver un poco. De hecho, ya con lo de Power Apps, vamos a ver también cómo trabajar aquí con una de las cosas que suele ser interesante, que podría ser en este caso el de adjuntar documentos para dar mayor evidencia o peso a la solicitud, por ejemplo, de la compra de un repuesto, una refacción, o tal vez la incorporación de un proveedor para las compras hacia la compañía, ¿no? Vamos a darle aquí, hacia Power Apps, le vamos a dar crear. Para esto, digamos, ya he generado una pequeña lista en donde tenemos cuatro, perdón, por ahora, donde vamos a colocar el RUC del proveedor, la razón social, la categoría. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de un escenario, digamos, donde se tiene una empresa del rubro de transporte y, por ejemplo, uno de los principales proveedores, lógicamente, podría ser el área de mantenimiento, el proveedor que le suministra el combustible. Y para esto, para estos casos, de repente, al final se requiere una aprobación donde se adjunte la evidencia de, por ejemplo, cuáles las características del combustible con el que trabaja, si cumple con los estándares que la empresa requiere, si por allí tiene alguna certificación también que se solicita a nivel de auditoría. Y todo esto, por ejemplo, se le puede enviar a un manager que valide toda esta información y finalmente dé la aprobación o rechazo de acuerdo a cómo llegue este registro, ¿no? En este caso vamos a ir hacia Power Apps, vamos a crear una aplicación desde cero, una aplicación de lienzo o una Canvas App. Por default, en Power Apps nos da solo estas dos opciones de modo tableta o teléfono. Vamos a dejarlo en modo tableta en esta ocasión. Y vamos a poner registro de proveedores. Vamos a darle crear. Esperamos allí que Power Apps nos dé unos momentos para cargar. Y lo primero que vamos a hacer aquí es agregar nuestra lista de SharePoint. Eh, Perdón, aquí va. En SharePoint vamos a buscar la lista dentro del sitio que hayamos creado. En este caso vamos a habilitar aquí la de proveedores. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a crear un pequeño formulario. Vamos a ponerle una cabecera, un formulario para hacer el envío de los datos y un botón para hacer justamente esa acción. Hasta aquí, no sé si mientras tanto hay alguna consulta, por favor, Graciela. Sí, de hecho hay dos preguntas. Una es si ese mismo tipo de aprobaciones se pueden hacer desde Power Automate escritorio. Ah, de hecho, no por ahora, no la he visto como tal, entonces ahí mentiría si digo que no. Lo que podrían hacer, y de hecho es lo que mencionaba al inicio, dentro de Power Automate tenemos una opción, digamos, para simular este tema de aprobaciones sin pasar por este conector, que en este caso sería a través de Teams con los Adaptive Cards. Los Adaptive Cards lo que nos permiten es customizar tarjetitas que se notifican al usuario y a través de estas podemos enviar un formulario para que llene información, para que realice la opción de aprobar o rechazar. Y este conector de Microsoft Teams, que es el que tiene el tema de Adaptive Card, sí está dentro de Power Automate Desktop. Entonces, digamos, se podría sí, pero no directamente con el conector que estamos viendo ahora. Ok, perfecto. Hay una pregunta bastante parecida a lo que nos preguntó David, que quizás no tiene mucho que ver con aprobaciones, pero quizás vale la pena aclararlo en ese punto y es si tú nos puedes dar una explicación rápida de la diferencia entre usar Power Automate en línea y la aplicación de escritorio, solamente para dar un poco de contexto a la pregunta Ah, buenísimo. anterior. Buena pregunta, muchas gracias. De hecho, en este caso, por ejemplo, lo ideal con Power Automate es trabajar para el lado de desktop con todas aquellas, perdón, con todas aquellas aplicaciones que, por ejemplo, son legacy. En este caso, supongamos que dentro del requerimiento del proceso tenemos que para registrar justamente un proveedor partimos de este formulario. Como vemos, con el Power Automate en la nube, lo que hacemos es notificar la solicitud de aprobación o rechazo
y posteriormente de repente trasladarlo hacia un registro de SharePoint para tener almacenada la información de manera temporal. ¿De qué manera intervendría aquí el Power Automate Desktop si posteriormente, ya teniendo la aprobación de este registro del proveedor, tengamos que subirlo hacia un ERP, hacia nuestro CRM de repente, que esto no tiene conexión directa a través de Power Automate de la nube? Lo que podríamos hacer es trabajar con esta interfaz de usuario y utilizando este RPA, hacer la conexión desde la nube, decirle que cuando se genera de repente la aprobación, llame a este flujo de escritorio que levante ya el RP, el CRM, y comience a capturar los datos de entrada y comience a poblar el software como tal, ¿no? Entonces, digamos, para resumir, Power Automate a nivel de nube, en lo personal sugeriría que se trabaje para todas aquellas acciones que de repente son a través de mensajería, registros de información, notificaciones, solicitudes de aprobación como las de ahora, y RPA propiamente cuando se tenga algún software fuera de Power Automate que con el que se quiera tener interacción. Por ejemplo, SAP, Salesforce o algún ERP o software personalizado, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta más en cuanto a Sí, adelante. requerimientos para poder usar este flujo de aprobación. Y es que, ¿qué tipo de licencia es necesario para poder crear un flujo como el que nos estabas mostrando para Power Automate y también en términos de Power Apps? ¿Qué tipo de licencia necesitamos? Ah, buenísimo. En este caso sería solo la estándar. Con que tengamos la estándar, la business estándar, ya podríamos hacer uso de los conectores y la aplicación que estamos viendo ahora, ¿no? Solo para tal vez complementar la pregunta anterior, en caso de que se requiera que el proceso se cumpla hasta el registro del proveedor al ERP o el CRM, allí sí estaríamos hablando de una licencia distinta, que en este caso es una licencia premium para que a través del Power Automate de la nube pueda llamar a este escritorio y se pueda hacer la carga o el registro de datos. Ok. Y también por acá, quizás, bueno, hay varias preguntas adicionales, pero por acá nos preguntan también sobre la capacidad de poder mandar correos desde Power Automate con un link a un tablero de Power BI a 2.000 o 3.000 usuarios externos de la organización. Creo que Outlook tiene un límite de 500, ¿verdad? Creo que si se Ah, quisiera mandar algo tan extenso, deberían usar una aplicación como SendGrid o Twilio. No recuerdo muy bien esas aplicaciones como de mercadeo de emails. sí, en este caso para este tipo de requerimientos donde ya se desborda, digamos, el límite que tiene Outlook como tal con las notificaciones a través de Power Automate, sí tocaría evaluar lo que mencionas, ¿no? Tal vez alguna solución tercera que, digamos, sí te permita cubrir esa demanda en cuanto a la capacidad requerida. Pero sí, en este caso, coincido, si no me equivoco, son máximo 500 correos que te permite Sí. hacer como notificaciones. Ok, gracias, Jonathan. Y una más, ¿Sí? por acá Emerson nos pregunta si lo que nos mostraste de las aprobaciones se puede hacer con un links hacia externos, que alguien complete un formulario y luego crear un flujo para que sea aprobado y luego siga otro paso. Como combinar este tipo de, cómo combinar Power Automate para que, por ejemplo, hable con personas que no están dentro de la Ah, organización. va, buena pregunta. De hecho, se podría, pero allí el licenciamiento cambiaría, porque allí tendríamos que utilizar un conector de HTTP request con el que creemos justamente una URL y capture o lea esta acción de si aprobó o rechazó. Pero allí, más que pasar, digamos, por este conector de aprobaciones, sería una acción totalmente distinta. Digamos, se podría sí, pero allí lo que cambia es la forma en cómo se está estructurando ahora el flujo que estamos compartiendo y dos, el tipo de licencia que se requeriría, porque sería una licencia, digamos, de mayor capacidad, que en este caso sería la premium. Ok, gracias, Jonathan. Por ahora esas son todas las preguntas. Y luego hoy también hay comentarios agradeciéndote por tus aportes y también Ulises, quien hizo la pregunta de escritorio contra en línea, te comenta que le quedó clara la explicación. Así que muchas gracias, Jonathan. No, cualquier consulta, por aquí andamos. Entonces, retomándolo de la aplicación, vamos a darle un pequeño formato nada más. Lo dejamos aquí de repente en negrita, con un background verde de repente y color blanco aquí. Registro de proveedores. Lo dejamos centrado y lo aumentamos aquí de repente a 25. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es agregar un formulario. Este formulario lo vamos a conectar con nuestra lista de SharePoint. Por default, al realizar esta acción ya nos va a traer los campos con los que hayamos trabajado. En este caso, lo que me gustaría recalcar un momento aquí es que cuando trabajamos con SharePoint,
y creemos una lista, siempre va a aparecer una columna por default llamada título o title. En este caso, en lo personal, digamos, sugiero no borrarla, pero sí tal vez dejarla como que, no sé si en desuso o de lado, no quiero que suene mal, pero el tema con esta columna es que el título como tal, digamos, es un tanto extraño porque si le cambias el nombre a nivel de etiqueta, a nivel de campo, para SharePoint se sigue llamando como tal. Entonces, por allí podría que en algún momento realice alguna posible confusión, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer y recomiendo es, ya que ahora sí, title ya es una columna que puede quedar como una opción, simplemente la dejo como oculta, ya no me pide que le envíe un dato obligatorio, y aquí lo que hago es lo borro. Y digamos, ya pongo los campos que vamos a requerir dentro de la tabla o la lista, y sobre ellos ya son los que interactuamos, ¿no? En este caso vamos a darle un formato, vamos a dejarlo que sea de una sola columna, y por ejemplo aquí vamos a dejar el formulario y también vamos a agregar un botón. En este caso, lo que tendremos que realizar con este formulario primero para que podamos hacer el envío de los datos, algo que podría pasarnos, de hecho era algo que me pasaba mucho al inicio y como que no me quedaba claro por qué, era cuando tenemos ya un formulario, aparentemente aquí ya nos da opción a poder completar datos, seleccionar las opciones, cargar los adjuntos y todo ello. Pero cuando ponemos en ejecución, nos suele aparecer este mensaje de no hay ningún elemento para mostrar. Para esto lo que tendríamos que realizar es dentro del formulario, en sus opciones de ítem, aquí le tendríamos que pasar el ítem con el que queremos trabajar, que sería, digamos, el registro con el que vamos a interactuar. Como en este caso vamos a crear un nuevo registro, la acción o la fórmula que tenemos que llamar es defaults, y dentro de defaults nos dice cuál es el origen de datos al cual quieres crearle un registro con los valores default que tiene establecido esa lista, en este caso la de proveedores. Y ya con esto, digamos, al momento de replay, ya sí nos daría la opción a poder ingresar los campos. Entonces aquí, por ejemplo, lo siguiente sería, vamos a ponerle aquí datos de prueba, la razón social, razón empresa, perdón, razón empresa, en la categoría, por ejemplo, combustible, comentarios, se requiere de nuevo proveedor por políticas de repente de la empresa. Y aquí en el adjunto, por ejemplo, vamos a capturar una ficha técnica de diseño. Ahora, para hacer el envío, lo que tendríamos que hacer es a través de un botón, en su apartado de la acción on select, apoyarnos en la fórmula del submit form. Lo que nos pide aquí, este submit form, lo que realiza es un envío de datos de un formulario como tal. Entonces, lo interesante de Power Apps es que también conforme vamos avanzando con la codificación de los textos, es que nos va dando como que las sugerencias en función a lo que estamos realizando. En este caso, para esta, nos pide un formulario que se va a enviar y ahí identifica que por ahora tenemos el formulario 1. Si tuviésemos más, nos despliega la lista y sobre eso podríamos elegir. Entonces ya con esto, digamos, podríamos hacer el envío de la notificación. Pero aquí, digamos, como un tema práctico que me permiten algunas cosas que yo suelo realizar sobre los formularios, es que en su apartado de Success, que quiere decir una vez que el formulario se ejecutó con éxito, aquí lo que le decimos es que haga un reset form, que setee el formulario para que nos muestre los valores en blanco como estaba hace un momento, y además de eso, de repente nos envía una notificación donde nos diga o nos salga, se han registrado los datos con éxito. Vamos a poner un tipo de notificación de éxito y que nos dure alrededor de 5 segundos, por ejemplo. Entonces aquí, si le doy enviar, perdón, aquí por ejemplo vamos a cambiarle solo la etiqueta, enviar, registrar datos. Si le damos aquí, lo que va a hacer es realizar el envío y una vez enviada la información, ya con el OnSuccess va a setear y nos va a hacer el envío de los datos. En este caso, vamos a ocultar esto. Aquí va. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a apoyarnos en este flujo y hacer las modificaciones que corresponden para aprovechar y hacer la simulación de las notificaciones para aprobación. Para esto, digamos, vamos a borrar los, estos dos flujos, perdón, estas acciones.
Vamos a apoyarnos solo en esta primera. Vamos a borrar también este que espera la notificación y la captura de los datos. En este caso lo que vamos a realizar aquí, perdón, borré todo. Aquí lo que vamos a realizar es rápidamente con aprobaciones, iniciar y esperar, aprobar, rechazar. Ahora lo completamos. Una de las ventajas de trabajar con el Power Automate y también de la nube es que podemos eliminar el desencadenante y poder seleccionar. Si de repente iniciamos, como fue aquí, un flujo de proceso instantáneo, un flujo de nube instantáneo, perdón, que es el del botón de darle ejecutar y todo ello, podemos cambiarlo en este caso al flujo en el que nos vamos a apoyar y que mencionamos al inicio, que sería un flujo de nube automatizado. Y para esto lo vamos a hacer a través de SharePoint y esto lo vamos a hacer cuando se crea un elemento. Cuando se crea un elemento, vamos a seleccionar el sitio en donde tengamos la lista y dentro de la lista que vamos a hacerle la consulta cada que se cree el registro. Lo que vamos a hacer aquí, primero, es aprovechando y viendo también el tema de los adjuntos, vamos a inicializar una variable. A esta variable la vamos a inicializar en su modo matriz, le vamos a llamar adjuntos. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es, cuando se crea este elemento, lo que vimos es que va a enviar la información, como vemos aquí, con el adjunto que hayamos cargado en ese momento, ¿no? En este caso, lo de la ficha técnica. Lo que vamos a hacer aquí es, en SharePoint, aquí vamos a darle obtener adjuntos, eh, obtener datos adjuntos. Vamos a decirle cuál es el sitio nuevamente y dentro de este cuál es la lista a la cual queremos apuntar. Y el identificador que nos va a pedir justamente va a ser el ID de ese registro que se haya creado. Una vez que ya hemos capturado los adjuntos, nuevamente nos apoyamos en SharePoint y lo que nos tocaría ahora es obtener el contenido. En este caso vamos a darle obtener contenido de datos adjuntos y aquí lo que le vamos a pasar es lo siguiente. También de manera similar, el sitio, la lista, el identificador del registro al cual quieres obtenerle los contenidos y dentro del registro puede que enviemos uno, como en este caso, o más de uno. Y es por eso que nos pide el identificador del archivo. Y es por ello, como ya obtuvimos el o los adjuntos que pueda tener ese registro que se ha creado, lo que vamos a poner es dentro de los campos dinámicos de obtener datos adjuntos, le vamos a pasar el ID. Ya con esto va a aplicar justamente en automático el apply to each para obtener cada contenido en caso haya más de uno. Lo que vamos a aprovechar aquí es setear esa variable, bueno, más que setear, perdón, es anexar a la variable matriz, la de adjuntos, y aquí lo que vamos a hacer es poner aquí una nomenclatura que justamente nos permita trabajar con la captura de estos datos. Uy, hola, hola, ¿se puede oír? Sí, sí se escucha. Sí, perdón, Sí, gracias, me salió como una alerta aquí con la red. Dale, muchas gracias. Era decir, ok, no, pero todo bien. vamos a poner por aquí y aquí. Lo que nos va a pedir esta variable es el nombre del archivo y el contenido del mismo. Con esto lo que vamos a hacer es pasarle el nombre, ya lo tenemos, porque en cada recorrido dentro de esos adjuntos le vamos a decir que nos ponga el nombre del archivo y el contenido ya lo obtuvimos del paso dentro de ese apply to each. Entonces con esto ya hemos armado la captura de los adjuntos, ya tenemos aquí, bueno, nuevamente la acción de aprobar y esperar a esta solicitud. Vamos a ponerle creación de proveedor. El asignado A, nuevamente vamos con el usuario. Y aquí de repente en detalle podríamos agregar alguna información que nos permita ser más explícitos con esta solicitud, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner comentario y vamos a jalar aquí del registro que se ha creado desde el inicio.
Vamos a jalar el campo comentario. Lo mismo podríamos hacer tal vez aquí con el RUC, la razón social y todo ello. De hecho, aquí digamos una de las cosas, en caso por ahí salga la duda, es que las acciones de aprobar, o el conector, perdón, de aprobaciones como tal ya tiene un look and feel definido, que se podría customizar, sí, pero que por ahí podría requerir un cierto grado, no de complejidad, sino de mayor esfuerzo porque podríamos apoyarnos en una plantilla de HTML, tendríamos que agregar más acciones y apoyarnos en este caso no de esta acción, sino de la que estaba separada, en la que crea y espera la aprobación. Entonces aquí, digamos, ya tenemos todo ello y aquí, permítame, vamos a darle solamente como que la respuesta o el resultado de lo que se ha generado a esa solicitud. Vamos a darle guardar. En este caso, este flujo lo que hace es que creo un registro nuevo o un elemento como está aquí dentro de esa lista de SharePoint y vamos a hacer una nueva prueba. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle empresa EIRL de repente, que es de la categoría combustible. Comentarios, nuevo proveedor para suministro de diésel. Y en adjuntos vamos a agregar de repente esta ficha y vamos por aquí con algún otro documento para validar que nos envíe los dos archivos de repente. Eh, y aquí. Entonces vamos a agregar estos dos adjuntos, le vamos a dar a enviar. Lo que va a hacer Power Apps a través de esta acción es registrar toda esta información a la lista de SharePoint y con este flujo lo que vamos a hacer es realizar una lectura. Bueno, esta de aquí fue la prueba que realizamos al inicio, donde vimos desglosado cómo trabajaban cada una de las aprobaciones. Lo que vamos a hacer aquí es darle a actualizar para validar la lectura del registro, que de hecho hay como un pequeño delay siempre con los flujos de nube automatizado, que en lo que se realiza la acción hasta que se identifica, suele pasar un tiempo aproximado de minuto, minuto y medio para que desencadene la acción como tal. De hecho, vamos a esperar aquí un tantito para darle. O si no, lo otro, mientras eso va cargando, solo para compartirlo. En caso quieran hacer una prueba, de hecho se me escapó aquí, le dan aquí en probar y en manualmente, digamos, fuerzan a que esté al pendiente del registro y la identificación o lectura, perdón, la identificación o lectura de esa creación de elementos se hace más rápido. Es como que, digamos, volvemos instantáneo la ejecución de ese flujo. Le damos en probar y ya podríamos procesar la validación. En este caso, si está tardando un tanto, vamos a forzarlo. Aquí, permítanme. Ahí, mientras tanto, no sé si hay alguna otra consulta, Graciela. Ahí. Sí, tenemos algunos comentarios de que, perdón, todo por ahora ha quedado muy claro, pero también Emilio nos pregunta de una acción diferente relacionada con SharePoint y nos comenta que ha tenido problemas con extraer archivos de .zip. Pero verdad que hay una acción que se llama extract folder, si el archivo está guardado en SharePoint, verdad que así se pueden extraer. Ah, correcto. Sí, que es justamente lo que hemos utilizado dentro del flujo. De hecho, disculpen ahí el delay. Vamos a registrar algo nuevamente. Y para responder a lo que comentaba Emilio, ¿cierto? Sí, Buenísimo. Allí las acciones en las que nos tendríamos que apoyar son justamente las que vimos en el flujo. Ahora la vamos a ver completando el proceso. Vamos a correr para no interrumpir al siguiente speaker. Hay una disculpa. Y listo. Vamos a darle a enviar. Lo que tocaría es apoyarnos. En este caso va a depender mucho tal vez también de cómo dimensione la estructura de las tablas. Porque, por ejemplo, como ven, aquí yo estoy guardando los adjuntos directamente en la lista de SharePoint. Pero digamos, hay algunos otros, uy, ¿qué pasó? Hay algunos otros escenarios. Ah, está sincronizando, perdón. Es un tema de mi red, disculpen. Lo que suele pasar es que algunos requerimientos se trabajan distinto, donde los adjuntos se trabajan en una biblioteca propiamente de SharePoint y ya a través de un ID lo que se hace es la relación de ese registro con todos los adjuntos que se hayan grabado en esa biblioteca, ¿no? Allí, digamos, las acciones cambiarían. Porque aquí lo que se está haciendo es capturar el adjunto directamente que está en el registro y ya posteriormente se hace el anexo dentro de la variable. Y si vamos a ver aquí, permítanme, vamos a reactualizar. Eh, esta debe ser.
eh, creación de proveedor. Si damos aquí, en creación de proveedor, permítame, creo que no nos trajo los adjuntos. No, sí, aquí están. Es este de aquí, lo dejé como prueba demo 1, perdón. Entonces aquí podemos ver los adjuntos. De hecho, si me permiten aquí también, solo para validarlo y mostrarlo, aquí está. En Teams también nos va a llegar la misma solicitud y con opción a poder visualizar los documentos que hayamos anexado dentro de esa solicitud. Los podemos descargar, abrir y todo ello, ¿no? Entonces aquí, digamos, vamos a darle que sí, que se aprueba. Ok, proceder. Vamos a hacer el grabado de esta respuesta y ya con ello lo que tendría que pasar posteriormente es darle solicitud. De hecho, aprovecho esta parte, bueno, ya cargó lo de hace un momento. Lo que suele pasar es que los flujos se van a quedar en ejecución hasta que se dé respuesta como tal. Una vez que se dé respuesta, como vimos en el flujo inicial, digamos, las acciones van a continuar. Entonces, por allí también lo que tendrían que evaluar es, en alguna ocasión llegó un requerimiento donde, ¿qué pasa si el usuario se demora, no sé, pues más de 2 días, ¿no? Como un SLA, de repente establecer que se le tiene que dar a tope 3 días y ya lo que tocaría es trabajar con un flujo por fuera que le dé las notificaciones de, por si acaso tienes estos pendientes de aprobar y como que le vaya haciendo esos recordatorios, ¿no? Entonces, digamos, hasta aquí lo que sería la parte de los flujos de aprobación. No sé si hay alguna otra consulta, Graciela. Sí, por acá nos preguntan que dónde sería más eficiente guardar adjuntos desde Power Automate, en una biblioteca de SharePoint o en una lista de SharePoint. Mira, qué buena pregunta. De hecho, la mayoría de veces la he realizado en una biblioteca de SharePoint, pero esto porque de repente dentro del requerimiento se tienen que anexar varios documentos y por ahí podría ser un tanto pesado. ¿Por qué? Porque cuando Power Apps levanta la información de este SharePoint para tal vez darle aprobación o a través de Power Apps tener una pantalla para hacer la consulta con filtros, Power Apps levanta SharePoint con la información del texto plano, digamos, independiente al tipo de dato que le hayan puesto en la columna, más todos los adjuntos que cada uno de estos registros pueda tener. Entonces, digamos, para reducir esa latencia, lo ideal sería evaluar, dependiendo, digamos, de la dimensión de cantidad de adjuntos que se vaya a trabajar, lo dejamos en el mismo registro o lo evaluamos y lo dejamos en una biblioteca por fuera y lo relacionamos por un ID. Ok, perfecto. E igualmente por acá nos preguntan si esto se puede relacionar de alguna forma con los agentes virtuales. Y luego también nos preguntan que si en lugar de guardar en SharePoint podemos utilizar Dataverse, si recomiendas Dataverse. Sí, bueno, yendo primero con la primera pregunta respecto a lo de Virtual Agents, digamos, en Virtual Agents no he tenido oportunidad de validar el tema de la aprobación directamente, pero lo que podríamos replicar desde Virtual Agents es el registro de la información, ¿no? Donde de manera secuencial le van pidiendo los datos del RUC, la razón social y todos aquellos campos que sean requeridos. El tema aquí sería la forma de trabajar con los adjuntos, ¿no? Y ya una vez en Virtual Agents enviemos esta información, una siguiente acción sería el tema de las aprobaciones como tal. Lo Aunque otro, solamente ah, quizás por ahí agentes virtuales sí es un componente, al menos que lo hagamos con Dataverse para Teams, o sea, sí sería ya un componente adicional de paga, ¿verdad? sería, claro, como un proveedor externo, digamos, ¿no? Que Ujú, está, digamos, sí, dentro de Power Platform, pero no dentro de la licencia que nos da Office 365 como tal, sino es una suscripción por fuera. ok, gracias, Jonathan. Y pues la siguiente pregunta es sobre tus comentarios acerca de utilizar Dataverse. Sí, de hecho también es súper viable. Lo recomendable también es ir trasladando la información hacia Dataverse, pero digamos, SharePoint como tal, en caso quieran hacer algún prototipo, validar, empezar a estudiar, a aprender sobre esto, tal vez SharePoint como tal, y digamos, en la experiencia algo que puedo notar es que cumple todo lo mínimo necesario como para empezar a desarrollar las soluciones como tal. Entonces, tenemos que evaluar, uno, digamos, en caso sea necesario escalarlo, y dos, en caso el presupuesto para el proyecto.
porque Dataverse también nos cobraría por capacidad de almacenamiento, por ahí que es un conector premium, Power Automate, perdón, cambien su licenciamiento, entonces se van a mover varios factores que sí tocaría evaluar y solicitar la toma de la decisión, ¿no? Sí, cierto. En cuanto a Dataverse, y creo que tú tienes razón, creo que la mayoría de personas que hemos trabajado con Power Apps, Power Automate, comenzamos por SharePoint y a partir de ahí pues comenzamos a ver el valor de la herramienta y después pensamos quizás en migrar algunas cosas hacia Dataverse. Pero es un buen punto lo que tú mencionas, dimensionar el volumen del proceso, porque si va a ser un proceso que va a tener 2 aprobaciones al mes, quizás pues por ahí no va a valer mucho la pena que estemos pagando licenciamiento adicional por tablas de Dataverse, porque sí implica licenciamiento a nivel de Power Apps y Power Automate, ¿verdad? Sí, correcto. Y de hecho allí la figura ya cambia, ¿no? Más que nada por el tema económico. Sí, el tema económico es importante validarlo al principio. También hay una consulta por acá, Jonathan, de si Ujú. puede mandarse una notificación a la persona que solicitó o sea, la persona que creó el elemento, mandarle una notificación de que su respuesta ya está siendo aprobada o que su solicitud fue aprobada. Va, buenísimo, buena pregunta. De hecho, vamos a verlo aquí. Le podemos dar posterior al inicio y espera de la aprobación. Lo que podemos hacer aquí es agregar, por ejemplo, Outlook, que suele ser lo tradicional, o también podría ser Teams para que se lo notifique al usuario que creó este elemento, ¿no? Podríamos darle aquí en enviar correo electrónico. Perdón, me confundí de conector. El que estaba solicitando aquí conectar era el de Outlook Desktop. En este caso, vamos a darle nuevamente en conector. Vamos a darle Outlook y vamos con 365. En este caso, enviar correo electrónico. Aquí en el para o hacia quién vamos a hacer el envío, podemos darle campo dinámico y aquí seleccionar, por ejemplo, en el creado por de la creación de ese elemento que viene desde arriba en SharePoint, podemos solicitar creado por email y el asunto, por ejemplo, el resultado de la aprobación. Aquí esta opción de notificación la estamos poniendo directa, pero digamos, lo que tendríamos que hacer para notificar de manera adecuada es aquí evaluar esa respuesta que habíamos puesto hace un momento en el compose o en redactar. Si la respuesta es igual a aprobado, te notifico por correo indicando que solicitud aprobada. Aquí podemos poner un detalle de lo que corresponde a esa solicitud, incluso dándole la trazabilidad que corresponde a la aprobación. De repente, hola, la solicitud del proveedor, solicitud de creación de nuevo proveedor. Y acá podríamos capturar, por ejemplo, la razón social que habíamos puesto hace un momento. Fue Fue aprobada por, y dentro del conector de aprobaciones, aquí podemos poner las respuestas, el nombre del aprobador. Como lo mencionaba, acá nos va a dar un apply to each por default con respecto al tema de las respuestas, pero aquí como siempre va a ser solo una sola persona o la primera que responda, aquí va a ser un solo envío. Y lo mismo podríamos replicar aquí en caso la respuesta sea un rechazo, ¿no? Y en este caso podríamos hacerlo por Outlook, por Teams, para el tema de las notificaciones hacia los usuarios finales. No sé si hasta ahí hay alguna otra consulta. Perdón, estaba silenciada. Tenemos una consulta por acá que quizás no está muy relacionada con el tema de aprobaciones, pero por acá nos preguntan si un agente de agentes virtuales puede conectarse con una aplicación que está en la nube, por ejemplo, de Amazon. Entiendo que sí se puede conectándolo con un flujo, ¿verdad? Y conectándonos a la API de ese sistema, ¿verdad, Un- Jonathan? es correcto. Una opción podríamos hacerlo como mencionas, con el tema del API a través del HTTP. Como lo mencionamos, creo que fue con la consulta de las notificaciones a usuarios externos que no están dentro Sí. del dominio. Entonces se podría sí, pero ahí nuevamente, cada que nos vamos a salir, digamos, de conectores que son propios de la suite de Power Platform, lo que toca pensar es el volumen que se va a procesar para ver el tema
del costo en el que se va a incurrir, ¿no? Porque aquí, digamos, ahora si de repente ya tienen un servicio de nube de Amazon y la API ya les vino por default integrado y solamente es hacer la conexión y el consumo como tal, podrían hacerlo a través de este HTTP que es un conector premium y pagarían, digamos, el upgrade de la licencia dentro de Microsoft o evaluar tal vez el desarrollo de un conector personalizado con los parámetros que reciba de entrada esta API, ¿no? Ok, gracias, Jonathan. Luego tenemos también una pregunta acá muy interesante, porque creo que también es un caso de uso súper común, que son los flujos de aprobación de varios niveles. Por ejemplo, acá nos dice Steven, ¿qué pasa con un tema de reembolsos, donde primero pasa la aprobación por jefatura, luego por cuentas por pagar, cuando ya se tiene que hacer el pago, y luego por tesorería? Entonces, ¿cómo podríamos manejar estos flujos que tienen más de un nivel de aprobación? Ah, mira, muy buena pregunta. De hecho, este caso me ocurrió una vez y lo que sugeriría es definir bien cómo queda el flujo, porque puede que si, por ejemplo, uno lo rechaza, ya por política, digamos, se rechaza toda la solicitud. Y lo que tocaría es volver a crear una solicitud y en caso de sea una escalonada como lo está consultando ahora, podríamos apoyarnos de estas condicionales y en función a la respuesta ir agregando más aprobaciones, que digamos no es lo más óptimo. Podríamos apoyarnos aquí dentro de el apartado de control en un repetir hasta. Aquí, por ejemplo, le decimos que al repetir hasta se tiene que repetir de acuerdo al resultado o la respuesta hasta que sea aprobado o rechazado como tal. Pero aquí lo que tendríamos que considerar es que esta solicitud de aprobación tendría que cambiar a uno personalizado para tener esas etiquetas. Y digamos, dentro de esta pondríamos una condición y en función a la respuesta volveríamos a mandar porque va a volver a evaluar ese resultado como tal. Entonces, supongamos, tenemos tres niveles. La primera aprobación la dejamos con una etiqueta distinta en cada una de las otras dos. Si vemos que todas se han cumplido, dejamos seteado que el resultado final quede como aprobar y esto ya se detiene. Y se notifica al usuario que el resultado fue aprobado. Y lo otro es que el resultado, si es rechazado, volvería a ocurrir lo mismo como tal, ¿no? Prácticamente tendría que crearse, ¿verdad? Como una solicitud de aprobación por cada uno de los niveles. Correcto. Sí, Ok, sería una solicitud por cada uno. Ahora, lo otro, lo que podría ser interesante es qué pasa si de repente es una única solicitud, pero aquí ya cambiaríamos el apartado. Tienen que aprobar o rechazar todos. Entonces, lo que podríamos decir, si basta que de todos ellos uno rechace lo que mencionaba al inicio, ¿no? Entonces, toda la solicitud se rechaza. Pero hasta que no aprueben todos esa única solicitud, de repente ya todo queda como que ahí en stand-by, ¿no? Porque lo otro sí sería evaluar ese escalonado. Oye, esa nueva solicitud por cada nivel. ok, perfecto. En ese caso, ¿verdad? Iría separado por coma el asignado A en caso queramos que vaya más de una persona, ¿verdad? Sí, correcto. En este caso, por ejemplo, aquí pondríamos punto y coma. Y aquí nos va a ir jalando cada uno de los distintos usuarios que podamos tener dentro del directorio de Azure. Ok, gracias, Jonathan. Tenemos también una pregunta por acá, que qué pasa si hay varios solicitantes, y creo que en ese caso se refiere como a varias personas interesadas en una solicitud, pero hay una persona que registra, una persona tiene que ir a la aplicación y registrarla, pero qué pasa si hay varias personas como interesadas en esta solicitud, como varios solicitantes, si podemos notificar a otras personas de que esta solicitud fue creada, a pesar de que, por ejemplo, supongamos Ah, que yo, ok. Graciela, creé la solicitud, pero necesito que otras personas conozcan sobre esto, que fue creado, en qué estado está, cuándo fue aprobado, cualquier tipo de notificación adicional a la persona que lo creó. Va, muy buena la pregunta. De hecho, en este caso, por ejemplo, si me permiten, lo que sugeriría es apoyarnos en una lista complementaria de SharePoint. Por ejemplo, supongamos que las aprobaciones las realiza siempre el analista de cada área, pero es requisito indispensable que una vez que se cree esta solicitud, se notifique también a la jefatura y a la gerencia del área. Entonces, lo que podríamos hacer es crear una tabla donde ponemos un campo en función al área y en la siguiente colocamos a todos los usuarios que tendrían que estar involucrados como copia de repente dentro de esa solicitud. Y al momento que se cree una solicitud, ponemos dentro de SharePoint, aquí en SharePoint, obtener elementos, aquí. Y lo que hacemos es apuntar a la lista donde hayamos dejado esa tabla estructurada y en la parte del filtro le decimos dónde
de repente área, que en este caso no se podría hacer root, sea igual al área que viene ya como valor establecido del elemento que se ha registrado. Lo que vamos a hacer aquí es capturar una tabla de resultado, porque podría ser más de uno los que estén involucrados en esa área, y lo que tocaría aquí es, vamos a variable, vamos a hacer algo así súper rápido para no interrumpir al siguiente speaker. Ah, correos, lo dejamos como cadena, y finalmente, después de haber capturado esos usuarios que también tendrían que estar en copia, le decimos anexar a la variable de cadena. Seleccionamos nuestra variable y aquí, por ejemplo, le damos el resultado que corresponde, ¿no? Por ejemplo, aquí le decimos que es el value. Y aquí lo que tocaría nada más, por ejemplo, es seleccionar el valor del correo, así como vino aquí en el creado por. Nos va a salir, por ejemplo, usuario email. Y al final de esto, lo que tocaría es ponerle el punto y coma. Aquí no se está activando el apply to each por el hecho de que no he terminado de filtrar esta tabla. Pero digamos, la figura iría por ahí y tal vez ya en una siguiente ocasión lo podríamos compartir más a detalle. Sí, si te parece, Jonathan, solamente tenemos una pregunta más relacionada con la aplicación que desarrollaste. Ujú. Eh, y nos pregunta cómo podríamos traer información de otros proveedores que ya se crearon en la base, como buscarlos por un número o algo así. Quizás por ahí nos puedes mostrar rápidamente cómo crear una galería para ver la información histórica, Ah, para ok, responder esa buenísimo. pregunta de de Michael se llama, quien nos hace esta pregunta. Gracias por la pregunta, Michael. En este caso, dentro de Power Apps, podemos darle acá galería y, por ejemplo, le decimos una galería vertical en blanco. Nos va a pedir también el data source o los items. Le decimos que va a venir desde la lista de proveedores. Y aquí lo que hacemos es ahora agregar un elemento, por ejemplo, la etiqueta. Y acá vamos a poner el root y lo vamos a concatenar de repente con la razón social. This item. Perdón. This item. Razón social. Ahí está. De hecho, dentro de las galerías, como vimos, podemos llamar a la fuente, el origen, donde estemos almacenando toda la información. Y bueno, en galerías lo que siempre toca trabajar solo es, digamos, a nivel del primer registro, que es donde customizamos la vista de todas las demás etiquetas que tengamos por default. Y siempre va a partir del patrón thisItem, que hace referencia justamente al registro o elemento que se encuentre en ese momento interactuando con la galería. Tenemos 4 elementos para cada una de ellas, el thisItem va a cambiar a nivel de root, razón social. Y para hacer el filtro, le podríamos dar aquí agregar solo una etiqueta y le decimos que de repente este origen se va a filtrar a partir de, vamos a poner de repente que sea root y vamos a decirle que el root tiene que ser igual a lo que coloquemos en este text input. Entonces le decimos, entonces aquí, digamos, como tiene predeterminado entrada de texto, nos está dando como que un resultado aquí en blanco. Permítanme, filter text input text. Ok, perdón. Aquí lo que tendremos que colocar es validar también que esta caja de texto no quede finalmente en blanco. Para no explayarme mucho, tal vez voy a poner como que el ejemplo de uno de estos valores para validar el filtro, ¿va? Sí. Al momento de ir Súper. interactuando con esta caja de texto, de hecho, por ahí, como menciono, habría que hacer unas pequeñas validaciones porque tocaría ver qué pasa si la caja de texto está en blanco, qué pasa si tiene un valor que de repente no se encuentra dentro del registro, cómo notificar que ese registro no existe y cosas así. Entonces, ya con esto podríamos ir interactuando para hacer los filtros de los proveedores que ya tenemos registrados. Solo para terminar aquí, considerar que al momento de trabajar con orígenes en SharePoint y a través de Power Apps, tocaría estar muy claros con el tema de la delegación, básicamente, ¿no? Que es que en algún punto, de repente, la cantidad de registros que envíe la fórmula desde Power Apps hacia SharePoint no termine de procesar por completo y aparentemente no tengamos registrada esa información. Sí, ese es un tema súper importante que todos debemos conocer si estamos trabajando con Power Apps.
sobre delegación. Tal vez la próxima ocasión hablamos de eso. Es un tema definitivamente súper importante de tocar. Sí, de todas maneras, pero sí, bueno, espero que haya podido resolver las preguntas, haya sido del agrado y nada. De hecho, aquí si me permiten ya solo para cerrar, cualquier consulta o duda que puedan tener, allí dejo el LinkedIn. Encantado de poder resolver las dudas que puedan surgir, ¿no? Muchas gracias, Jonathan, y de nuevo gracias por habernos acompañado por segundo año consecutivo y pues siempre súper buenas tus sesiones, todos aprendemos mucho de ti y muchas gracias por compartir tu experiencia. No, ustedes, bueno, fue un placer que tengan buen fin de semana. Nos Gracias, vemos, hasta adiós. luego.